Gladys Aylward era una joven como todas las demás. En su época llegó a ser una camarera y en la noche asistía a clases de arte dramático. Fue educada en un hogar cristiano y asistía a la iglesia y a la escuela dominical cuando era niña, pero cuando creció se impacientaba con todo lo que tenía que ver con la fe. Siendo ya grande, una noche por alguna razón asistió a un servicio religioso. Allí, por primera vez, se dio cuenta de que Dios tenía derecho a reclamar su vida y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Se hizo miembro de la campaña Pro Vida Juvenil y en una de sus revistas leyó un artículo sobre China, el cual le causó una tremenda impresión. Al darse cuenta de que millones de chinos jamás habían escuchado el mensaje de Jesucristo, fue para ella un pensamiento conmovedor y sintió que en verdad debía hacer algo al respecto. Gladys visitó amigos cristianos y les habló acerca de los chinos, pero ninguno pareció preocuparse mucho por ellos. Entonces trató de persuadir a su hermano, pero él no quiso acompañarla ni ayudarla. Bruscamente le respondió a su pedido: «Ese trabajo es para una niña vieja. ¿Por qué no vas tú?». Estas palabras causaron impacto en Gladys. Se dio cuenta que estaba tratando de obligar a otros a ir a China y se dijo a sí misma: «¿Por qué no ir yo misma?». Comenzó a preguntar cómo podía prepararse para ir a un país a miles y miles de kilómetros de distancia, del cual no conocía prácticamente nada, excepto que ahí necesitaban gente que les hablara del amor de Dios. Se presentó ante cierta sociedad misionera y eventualmente asistió al colegio de esa sociedad por 3 meses. Al cabo de ese tiempo le dijeron que sus calificaciones eran demasiado bajas y la educación demasiado pobre para poder aceptarla. La lengua china, dijeron ellos, sería demasiado difícil para que la aprendiera. Bastante desilusionada salió de esas oficinas y pensar que más tarde ella aprendería a hablar, leer y escribir en lengua china como cualquier nativo, esto para ella constituyó uno de los más grandes milagros de Dios. A partir de allí, una serie de milagros empezaron a ocurrir en la vida de Gladys. El presidente de la sociedad misionera le preguntó amablemente: «¿Qué va usted a hacer, señorita Aylward?». Ella le respondió que no lo sabía en ese momento, pero que estaba segura de que Dios no quería que ella siguiera siendo una camarera, sino que Él deseaba que haga algo para Él. Gladys le dio las gracias por todo lo bondadosos que han sido para con ella, que sentía no haber podido aprender mucho en el colegio, pero cuando menos aprendió a orar, y a orar realmente como jamás lo había hecho, y eso es algo por lo que ella siempre estaría agradecida. Entonces, por su recomendación, fue a ayudar a 2 misioneros jubilados. Ellos le contaban historias de sus propias vidas en países lejanos. Dios jamás nos abandona. Él nos envía, nos guía y provee lo necesario para nosotros. Quizás Él no conteste nuestras oraciones tal como nosotros queramos, pero sí las contesta. Recuerde que un no vale tanto como respuesta como un sí. Los misioneros le dijeron a Gladys que a su debido tiempo Dios le mostraría si era o no su voluntad que fuera a la China. Le animaron a seguir velando y orando. Gladys anhelaba estar en los negocios de su padre. Trabajó para la Asociación Cristiana de Mujeres y Señoritas. También ayudaba a mujeres y muchachas que vagaban por los muelles. Las rescataba cada vez que podía. Se regocijaba en este trabajo, pero su pensamiento siempre volvía a la China. A pesar de encontrar gran oposición, ella persistía en su idea. En una ocasión leyó de Abraham que le fue dicho: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Ese versículo la conmovió profundamente. Pensó: «He aquí un hombre que lo dejó todo, su hogar, su pueblo, su seguridad para marcharse a un lugar extraño, solo porque Dios se lo había ordenado». También leyó de Moisés, un hombre que tuvo valor para emprender la marcha con una turba que desde el principio se había mostrado rebelde y difícil de manejar. ¿Cuánta fe debió haber requerido al leer el libro de Nehemías? Sintió pena por él y pudo entender por qué lloró y se lamentó cuando escuchó acerca de Jerusalén y de su grande necesidad y de que no podía hacer nada para ayudarla. Él era una especie de mayordomo y tenía que obedecer. Entonces Gladys oyó una voz que le dijo:
Gladys Aylward, ¿es el Dios de Nehemías tu Dios también? Por supuesto, respondió ella. Entonces, haz lo que hizo Nehemías y vete. Ella dijo, pero yo no soy Nehemías. No, pero ciertamente yo soy su Dios. Con esto quedó todo arreglado y ella entendió que esta era la orden de marcha.